Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a los expositores. La verdad es que nos ha tocado un tema, vamos a decir, de actualidad. Después definimos la profundidad de esa actualidad o no. Pero un tema de actualidad. Me interesa mucho la mirada de los comunicadores respecto de la situación del país y fundamentalmente de lo que pueda ocurrir en el futuro, que por supuesto ninguno de nosotros es futurólogo, pero ellos pueden tener una mirada tal vez un poco más integral de lo que nos está pasando como país y de lo que pueda llegar a ocurrir en un futuro, por lo menos en un futuro más o menos inmediato. Y en realidad lo que me interesa plantear desde el punto de vista del moderador de la charla, inclusive desde autoridad de la facultad, es cómo la Facultad de Ciencias Económicas, en estas ECON, en este caso en la ECON 2023, intenta tener una mirada plural e intenta tener una mirada de los problemas de la actualidad que tiene nuestro país. O sea, no solamente nos dedicamos a las cuestiones vinculadas con las ciencias económicas como cuestiones estrictamente técnicas, sino que también lo que tratamos de hacer es de tener distintas miradas y discusiones sobre los temas que nos ocupan y fundamentalmente sobre los temas que hacen el futuro en nuestro país. Y por supuesto, el futuro se construye con el presente y con el pasado, así que también vamos a hacer seguramente alguna reflexión sobre el pasado y el presente. Le voy a dar primero la palabra a la dama, a Débora, que fundamentalmente, Débora, yo te quería preguntar, sí, por supuesto, toma el micrófono. Vamos a hacer esta charla donde le voy a dar el espacio a los expositores. Probablemente yo en algún momento haga mientras paso la palabra, alguna reflexión o algún pimponeo con ellos, pero después, en la medida que nos quede tiempo, vamos a tener también la posibilidad de que ustedes hagan alguna pregunta o alguna reflexión sobre el tema. Débora, fundamentalmente, por donde vos trabajás, quería ver tu visión sobre qué es lo que pasa en el Congreso, qué es lo que va a pasar en el Congreso, cómo el país se está preparando para un nuevo Congreso, en definitiva, porque gane quien gane va a ser un nuevo Congreso, así que quería saber tu mirada sobre el tema. Bueno, lo que pasa en el Congreso justamente este año y el año pasado no fue mucho, a diferencia de los chicos que se la pasan con noticias todo el día. El Congreso viene bastante frenado, si se quiere, por una razón sencilla. Es básicamente que está partido en dos. La grieta de la que siempre hablamos llegó al Congreso. Tenemos básicamente en las dos cámaras dos bancadas, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos sobre todo, que tienen un número de diputados y de senadores muy similar. Entonces eso te dificulta todo. Ejemplo, la semana pasada Massa dijo voy a mandar la ley para modificar o eliminar ganancias. Ritondo vía Twitter le dice mandala que la votamos, la manda y ahora Juntos por el Cambio no la va a votar. Entonces tenés estas idas y vueltas porque ¿qué pasa? En un mundo de grieta, negociar lo que se hace supuestamente o comúnmente en el Congreso, que es negociar para sacar la mejor ley posible, se complica sobre todo en un año de campaña. Así que viene un año o 2 años, si se quiere, en lo que hubo una parálisis por la paridad de bancas que hay en las dos bancadas mayoritarias. El año que viene lo que me imagino es que va a pasar algo muy parecido a lo que planteó Cristina Kirchner previo a las PASO, lo que finalmente pasó en las PASO, que fue una votación de tercios. Es cierto que bueno, las tres fuerzas que más poder, más representación van a tener en el Congreso van a ser Juntos por el Cambio, Frente de Todos, y La Libertad Avanza mucho menos, porque si repite un resultado similar tendría 40 diputados y 8 senadores, muy, muy lejos del quórum, pero obviamente tiene un poder de negociación muy fuerte, porque hoy el Frente de Todos, que es la primera minoría, está en diputados, por decirte, a 12 bancas del quórum, y aún así le cuesta muchísimo sesionar y sacar leyes. Imagínate si tenés 40 diputados como tendría La Libertad Avanza, sea gobierno o sea oposición. Digo, para abrir el Congreso y avanzar con una ley, si este año viene siendo complicado cuando las dos bancas están tan cerca del quórum, el año que viene o se va a tener que negociar, que uno espera que es lo que pase para que obviamente si quieren sacar reformas laborales, previsionales, impositivas o lo que fuera, sí o sí van a tener que negociar. La duda es hasta qué punto les es rentable negociar con los que hoy están del otro lado de la grieta. Y la duda es si vamos a pasar de un kirchnerismo a un antikirchnerismo a un Milei, anti-Milei, que sea lo que
de alguna manera te direccione la dinámica del Congreso. Así que más o menos por ese lado me imagino que va a venir el Congreso, por 3/3. Así que bueno, suerte el que sea presidente, si quiere sacar alguna ley va a tener que negociar muchísimo. Sí, pareciera ser que eso es, hoy lo vemos como complicado. Tal vez, no sé, esto es una reflexión personal, por supuesto, tal vez sea la vía de solución, ¿no? Porque tal vez la necesidad de salir a negociar permite que haya acuerdos en serio, acuerdos programáticos, acuerdos de mediano o largo plazo, no solamente los acuerdos de corto plazo a los que estamos tan acostumbrados, ¿no? Bueno, esa es un poco mi esperanza, si se quiere. Creo que las elecciones de este año dejaron en evidencia que la mayoría de los votantes no están conformes con la situación actual. Lo vemos con la ley de alquileres, por ponerte un ejemplo, que hace más de un año que está pululando en el Congreso. Quizás estas elecciones sean un llamado de atención para las dos principales bancadas, es decir, esto así no puede seguir, pero esta semana se está debatiendo la ley de alquileres en el Senado y aún así permanecen muy agrietados, si se quiere. Pero bueno, obviamente estamos en campaña, el año que viene no va a haber campaña, así que coincido que puede ser la oportunidad, como ninguno va a tener los números para avanzar, que se empiece a negociar, que se empiece a negociar también con los gobernadores, vamos a tener un panorama totalmente diferente, también mucho más dividido porque el peronismo va a seguir teniendo un volumen importante de gobernadores, pero Juntos por el Cambio también, no así La Libertad Avanza, lo cual te puede servir porque a cambio de leyes se pueden negociar cosas con los gobernadores y quién te dice avanzar con leyes que no vimos que, no, o sea, todos los diputados, senadores te hablan, sí, hace falta una reforma impositiva. Nunca hicieron nada, ninguna reforma, pero justamente pues es muy difícil que se pongan de acuerdo y sobre todo con esta paridad. Así que puede servir en ese sentido que sea más, que esté más atomizado si se quiere el Congreso. Bueno, ojalá. Francisco, ¿cómo lo ves? Mira, si vos me preguntaras cuál creo yo que fue la gran novedad de esta última primaria, de la que todavía no nos reponemos, ¿no? Que generó un cimbronazo, yo diría que más que el triunfo de Milei fue que la principal coalición opositora, una fuerza constituida con cuadros que venían en algunos casos incluso repartiéndose los cargos. De hecho, cuando uno hablaba con ellos, la virulencia de la interna tenía que ver con la cercanía del poder. Era un botín demasiado preciado. La novedad es que esa fuerza opositora se enfrenta con lo que para muchos sondeos de opinión es uno de los peores gobiernos de la historia y empata. Entonces ahí tenés la primera sorpresa, que solo se explica por el hartazgo de una sociedad que le atribuye culpas a los dos, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un elemento importante. A esto hay que agregarle los casi 11 millones de personas que no fueron a votar. La historia reciente, tanto 2015 como 2019, indica que de la PASO a la general recogió más Juntos por el Cambio que el peronismo. Pero ahora aparece Milei, con lo cual eso también hay que repartirlo con Milei. No lo sabemos. Es pura incertidumbre. Podemos preguntarnos si el voto a Milei significa alguna otra cosa, además del cansancio, ¿no? Podría ser, en términos de la clau, ya que estamos acá, podría ser Milei un significante vacío que incluyera varias demandas insatisfechas, entre ellas el hartazgo y otras que no sabemos. Lo único concreto, lo que yo veo es que hay hartazgo. Y el hartazgo, el cansancio de una sociedad, es riesgoso, te marca el camino por venir y te muestra que seguramente cualquiera de los que gane, sea Massa, sea Patricia Bullrich, sea Milei, va a tener que negociar, como decía recién Débora, ¿no? Y tiene un desafío de gobernabilidad. Después vemos a quién le va a costar más esto. Da la sensación, viendo cómo se han movido los protagonistas hasta ahora, yo creo que en este contexto le costaría incluso más a Patricia Bullrich que a Milei. Y voy a
es osado lo que voy a decir, porque en realidad es lo que yo recojo de hablar con los protagonistas. Me puedo equivocar y podrán refutarme rápidamente. Pero da la sensación de que el peronismo interpretó que Milei va a ser un gobierno de transición y que en todo caso va a tomar medidas impopulares que a la dirigencia política de algún modo le sirven. Yo te estoy hablando de una parte del peronismo, no podemos decir el peronismo no kirchnerista, si querés, ¿no? Algo así como fue Temer en Brasil, que de las 3 reformas fundamentales que necesitaba, pudo meter 2. Y después, en todo caso, esto que voy a decir es textual, me lo dijo a mí una persona del Instituto Patria, y después volvemos nosotros. Es un poco la frase de Daniel Catalano de ATE Capital, que dijo, si gana Milei va a tener una presidencia corta. Eso que Catalano dijo de un modo tan brutal, yo se lo he escuchado a funcionarios del gobierno. Está como implícito, ¿no? En el caso de que le tocara a Patricia Bullrich sería un conflicto más clásico porque además el peronismo ve en Juntos por el Cambio la idea de estructuras y las ganas de quedarse por más años, ¿no? Vos fíjate que hasta el propio Milei dice, yo voy a estar 4 años, a lo sumo 8, pero no soy de acá. Después vemos, pues la política siempre tienta, ¿no? Iba a decir las corrupciones, las reelecciones corrompen, ¿no? Corrompen en el sentido, digo, de las corrupciones también. Claro. Pero claramente acá vos vas a tener un desafío para los 3. Hay una ventaja que no hubo ni en el 2015 ni en el 2019, que de esto puede hablar más Carlos que yo, que es la conciencia de crisis. Me parece que eso de que la bomba no explotó, que siempre ponían de argumento, sobre todo Macri, pero después también el gobierno, en este caso hay más conciencia de que la Argentina sí no va para ningún lado y necesitamos algunas reformas que son impopulares. Y esto creo que abona mi idea de que por ahí le dan un tiempito si ganara Milei, si repitiera, ¿no? Creo que Juntos por el Cambio es otra cosa. Pero eso le va a dar un tiempo, no demasiado porque la paciencia está hasta el límite, pero del otro lado seguramente va a requerir que el que venga muestre un resultado rápido, y eso es el desafío porque no es fácil y nadie tiene la receta. Y fíjate que Milei dice que va a dolarizar, pero dice tengo 5 proyectos. No está claro, y el otro día lo escuchaba a Cavallo, que creo que lo interpreta bastante bien a Milei y habla con él, y decía, mirá, no está claro si es la peruana o la ecuatoriana, si es que convivan las 2 monedas voluntariamente o que sea una dolarización forzosa, y eso solo lo va a ver el que asuma con la situación que tenga en el momento que asuma. Y ahí también va a influir el resultado, porque no es lo mismo ganar en primera vuelta que ganar en segunda y por poquito. Entonces me parece que ahí, en todos esos componentes, por eso estoy dando un escenario muy abierto, no me estoy jugando demasiado, pero es que nadie sabe lo que va a pasar. Creo que ni siquiera los protagonistas lo saben. Está claro que la otra parte del peronismo, la que se identifica más con el Instituto Patria, esa va a estar dispuesta a protestar y a resistir. Eso es casi lo que dijo Catalano, ¿no? Lo único que podría dar por sentado. Viene un peronismo distinto, más atomizado seguramente. Una cosa es ganar en la provincia de Buenos Aires y otra cosa es no ganarla. Si gana, ¿quién va a encarnar ese triunfo? Porque no lo veo a Kicillof con ganas de un liderazgo, de quedarse con todo el peronismo. ¿Qué rol va a cumplir Massa? ¿Qué rol va a cumplir Cristina? Ahí tenés 3 actores que van a ser importantes, que van a tener cargo, que son Máximo, Larroque y Guado. Pero hay que ver cuál es la estrategia, hay que ver si no queda, depende de cómo salga el resultado, si queda desprestigiado el peronismo o no. Todo eso va a gravitar. Hay una parte que ya dice, si gana Milei,
como tiene una estructura chica, por ahí hasta nos conviene llevarnos bien y meter gente. Entonces me parece que todo esto va a ser importante. El primer test que tenemos es cómo va a salir la elección, si es en primera vuelta o si es en segunda. Que va a haber gente protestando, va a ser puro conflicto. Ya hoy Catopoidis hizo un paro desde el gobierno, imagínate si después de la oposición. Bueno, creo que ese es más o menos el panorama que veo. Tú sabés que antes de pasarte la palabra, Carlos, déjame plantear dos reflexiones de lo que decís. Lo primero es que espero que cuando todos decimos o se dice o alguno dice un gobierno cortito, que sea un gobierno cortito en el plazo constitucional que le corresponden a los gobiernos cortitos, ¿no? O a los gobiernos. Y lo segundo es que pareciera ser, por lo primero que dijiste, es que en algunas elecciones donde ¿se acuerdan que la gente votaba en blanco por el que se vayan todos? Sí. Pareciera ser que ahora ese que se vayan todos y el voto en blanco pudo haber encontrado un candidato y entonces el hartazgo haya sido direccionado hacia encontró un canal, claro, encontró una boleta. No me acuerdo ya qué consultor me decía que esto es como, viste, el tipo que decidió tirar el mantel, ¿no? Pero pará, pero te perjudica, pero no importa. Ojo, esa es una parte del voto a Milei. Hay otra parte que la entiendo y que está a favor de lo que Milei propone económicamente o políticamente, porque también me parece decir que todo es hartazgo, me parece también injusto, ¿no? Lo bueno es que en los tres chiflados vos tirabas el mantel y las cosas quedaban. Claro. Carlos, ¿qué opinión tenés sobre el tema? Hola, antes que nada, hola a todos. A ver, voy a arrancar, voy a ir por dos caminos. En realidad tenía uno, pero acá Fran, Pancho, me abrió otro y no lo quiero dejar pasar, que es el tema de la crisis, de las varias bombas que estallan y no estallan. Así que voy a empezar por ahí. Y después, si me permiten, y me disculpan, voy a dar una visión un poco negativa, un poco pesimista de lo que estamos viendo. Pero voy a enganchar esto que decía Pancho, que me parece fundamental. Creo que la oposición estuvo buscando durante los últimos 2 años de las elecciones anteriores, las legislativas, hasta estas, a un Remes-Lenikov que nunca apareció. Un Remes-Lenikov que se la juegue, que tome las medidas impopulares que haya que tomar y que en definitiva le caiga toda la responsabilidad a él, que se lleve con él al gobierno de Alberto Fernández, que licúe todo lo malo, lo negativo, y como, voy a nombrar a alguien por quien tengo cierta admiración, pero en un momento Roberto Labaña llega al Ministerio de Economía, después de todo lo que había hecho Remes, y dice, che, qué barbaridad, abran los bancos. O sea, la oposición estuvo buscando al Remes-Lenikov para llegar y decir, che, abran los bancos, vamos a hacer las cosas bien a partir de ahora. Claro, después del corralito del corralón y de toda la mega devaluación, y con un país que ya había empezado a crecer. Y la verdad que no hubo un Remes-Lenikov durante estos 2 años. De hecho, no hubo una sola explosión, porque las consecuencias que vimos, las corridas que vimos, bueno, es una universidad, hay muchos estudiantes que estudian las crisis. Nosotros, lamentablemente, las hemos vivido, las hemos cubierto. Esto no fue nada, señores, lo que vimos hasta acá. Hasta acá no hemos visto nada. No ha habido una sola reforma importante en todo este tiempo. Hubo canjes, contracanjes, negociaciones, pero no hubo una sola reforma de la cual enorgullecerse, decir, bueno, finalmente se ha reformado algo. Estos 4 años han pasado con una sola decisión económica de fondo, que fue la reestructuración de la deuda privada en agosto del 2020. Después, la nada. No hubo cambios. En un país con un montón de cuestiones que están por, no digo explotar, o algunas sí, las LELIC, pero algunas cuestiones que
hay que reformar, hay que cambiar, porque con este país así no se puede crecer y con este país así vamos a seguir con esta situación de una Argentina que, depende cómo se tome, hace 10, 12 u 8 años que no crece. Cualquier medición que se tome es un desastre cuando tenés una región que ya despegó, post pandemia, y había despegado antes de la pandemia. Con lo cual, del lado de la oposición, la cuestión que se ve es, che, no hubo ningún remes, vamos a tener que elegir el nuestro. Y por el lado del gobierno, algo parecido, con el problema que también mencionaba Pancho, de que tenemos un peronismo atomizado en dos proyectos que hoy no están tan nítidos, curiosamente, pese a que están gobernando, que es una visión que se interpreta así, del equipo económico de Sergio Massa, no de Sergio Massa, del equipo económico de Sergio Massa, Rubinstein, Labaña, Seti, Clery, etcétera, y del kirchnerismo. Que ahora, la verdad, al no haber llegado el momento de las decisiones radicalizadas, no está el conflicto a la luz, no está el conflicto arriba de la mesa. Pero ese conflicto, que nunca surgió durante la gestión Massa, creo yo por cierto temor también a la crisis que podría venir, fue lo que arruinó a este gobierno, cuando sí existía este conflicto, cuando Guzmán era ministro de Economía, al quien lo volvieron loco. Lo volvieron loco, en todo sentido. ¿No? Bueno, lo conocemos personalmente y sabemos, allá uno puede estar a favor o en contra, eso les diría que hasta es secundario en este problema. Pero es una de las personas más tranquilas y de las personas más caballerescas que me tocó ver en el Ministerio de Economía, interactuar en el Ministerio de Economía. Que el tipo se haya chiflado un sábado al mediodía y haya hecho lo que hizo para renunciar, quiere decir que lo hartaron de una manera sobrehumana para que el tipo haya hecho lo que hizo. Y ese es un conflicto que no está saldado, ni mucho menos, y lo menciono porque Massa tiene posibilidades iba a decir reelecto, mirá vos, de ser electo. La verdad que tiene posibilidades, si uno mira encuestas, con las salvedades de las encuestas, la verdad que puede ser. Creo que tiene más posibilidades hoy que Patricia Bullrich, de hecho. Y ese es el panorama con respecto a las bombas más o menos importantes. Ahora, vamos a lo que quería ser el eje de mi exposición de hoy, que es una visión un poco pesimista, o muy pesimista, que vengo sosteniendo de hace un tiempo y que estoy ratificando en esta etapa. Estamos en campaña, puede ser que, como dice el profe de Pablo, Juan Carlos de Pablo, no le prestes mucha atención a las pavadas que se dicen en campaña. Pero bueno, uno tiene que tomar todas las cosas en serio. Y la verdad es que, primero, ¿en qué creo? ¿Qué es lo que yo creo que Argentina necesita para lograr estas reformas? Y necesita lo que vivieron otros países, otros estados asimilables a la Argentina en situaciones similares, que son acuerdos políticos. Sin acuerdos políticos que incluyan el Congreso, es imposible. Es imposible. Sin un acuerdo político, es imposible cualquier reforma y es imposible que cualquier gobierno, sobre todo con estos tres candidatos que tenemos arriba del escenario, pueda llegar a tener éxito. Sin un acuerdo político, estoy convencido que al próximo presidente o presidenta le va a ir mal. Y voy a algo que se mantuvo bastante en secreto. De hecho, voy a violentar
el secreto, no es mío el secreto, tampoco es soft, no es alguien. Ustedes saben que en el periodismo hay una máxima que es: reunión de más de 3 personas no es secreta. Imagínense una reunión de 75. Se reunió la gente de 2 enviados de Javier Milei, Juan Napoli y Darío Epstein, en Nueva York, en la casa de un banquero, con 70 representantes de fondos de inversión, bancos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando termina la reunión fue básicamente contestar preguntas, no hubo una exposición, básicamente por lo que pudimos. El secreto es que se juramentaron que nadie hablaba de lo que estuvieron ahí. Y la verdad que fue bastante difícil sacar algo de lo que pasó ahí adentro. Y fue básicamente contestar preguntas. Pero me quedo con algo que le dijo a los 2 representantes de la Argentina un representante de un fondo de inversión muy grande que estuvo ahí, un argentino que trabaja para este fondo de inversión. Algo escribió Pablito Huelde sobre el tema. O lo inventó otro o habló con el mismo. Pero, dice, ojo que gane quien gane, para la Argentina no hay $1, ni para la dolarización, ni para el bimonetario, ni para el de Massa. Ojo que ustedes son impresentables. Ojo que ustedes van a tener que remar y mucho para que alguien les crea algo. Ojo que cualquier plan económico, el de ustedes o el del otro, ¿no?, va a tener mucho tiempo de andar para que alguien les crea algo y para que haya un dólar y que haya alguien vaya a invertir, ni hablar prestar. Ni hablar prestar. Y ese es un escenario para los 3, que fue el mismo escenario, por otro lado, que le dijo Rodrigo Valdés, que es el director gerente para el hemisferio occidental del fondo, que le dijo a Massa: mirá que firmamos esto para que ustedes no vuelen por el aire, palabras más, palabras menos. No pude traducir bien del chileno, pero palabras más, palabras menos. Dice, ojo que esto es para que no vuele todo por el aire, ¿eh? Esto es para que lleguen, pero no que llegues vos, que llegue Argentina. Porque si hoy anunciamos que se cayó el acuerdo con el Fondo Monetario después de negociar 22 semanas, esto es un desastre para ustedes y para nosotros. Entonces, firmemos lo que haya, firmemos lo que tengamos, tomen la plata, devuélvanos la plata, páguenles a los que le tienen que pagar, vayan a votar y con quien sea que gane en ese país, que venga en noviembre. Así de precaria es la situación de la economía argentina hoy. Y la verdad que si no hay un acuerdo político, nadie le va a creer al próximo gobierno, porque ya venimos de 3 fracasos, el último de Cristina Fernández de Kirchner, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el de Macri y este. Y la verdad que es muy difícil para el de afuera pensar, no, estos son más serios, estos son menos serios, estos son serios del todo, estos son impresentables. La verdad que ya es todo muy difuso. El tema cobra más vuelo, si es algo dramático, por las oportunidades que tiene la Argentina. Porque la verdad que la Argentina tiene unas oportunidades enormes de inversión directa. Y hablo de financieras y no financieras. Inversión directa. Y es un país además que tiene un retraso en inversión de infraestructura de todo tipo de más de 10 años. Con lo cual a este país le faltan muchos dólares de inversión y es un mundo donde hay dólares. Y ver cómo se está, no digo perdiendo, pero hay serias dificultades de poder subirse a esa oportunidad. La verdad que es un poco, da para el pesimismo. Y para terminar, y vamos a las preguntas, lo que sí estoy convencido también es que
esta es la última oportunidad del peso. No creemos en la dolarización, ni mucho menos. No hay posibilidades técnicas para una dolarización. Esto se lo preguntamos a Milei, creo que ustedes también, ¿no? Bueno, faltan 30.000 millones de dólares. Dice, ¿no? Me los van a prestar fondos de riesgo con los cuales estoy negociando. Y ya cerré una parte con una tasa de interés del 12% anual con activos del Banco Central y de empresas públicas como garantía. Eso menos mal que es muy técnico y no mucha gente lo porque la verdad es que eso es. Por eso después hablas con gente como Roque Fernández, qué sé yo, y te da otra visión de la idea. Que hay 5 de las ideas. Pero sí hay que decir que es verdad que creo que es la última oportunidad del peso. No puede una moneda cualquiera en el mundo resistir mucho tiempo más estas sacudidas, incluyendo la de hoy, ¿no? Incluyendo el dato de hoy, de inflación de agosto. Con lo cual es demasiado, es muchísimo lo que se juega el país en estas elecciones. Es muy fuerte, es muy profundo y sinceramente no veo a la clase política consciente de esta situación. Por ahí nos sorprende. Por ahí nos llevamos una gratísima sorpresa y el día después hay proyectos comunes que uno desconoce que se estén negociando. Uno lo critica mucho, pero la verdad que Macri estuvo tratando de pensar proyectos comunes entre la Libertad Avanza y el PRO. Así lo sacaron corriendo, ¿no? Con ustedes, no, con ustedes, con la Nación. Pero bueno, ojalá nos sorprendan, pero la verdad que el escenario hasta acá de la campaña es entretenidísimo, nos está divirtiendo, la verdad que es una de las campañas de los procesos más entretenidos de los últimos años, que me haya tocado vivir de cerca como periodista, pero estamos en un altísimo nivel de riesgo y yo no sé si la clase política argentina está a la altura. Te agradezco, Carlos. Gracias, por favor. Tendría que haber invertido el orden y la cuota de esperanza la tendría que haber dejado para el final, pero bueno, no, a ver, es una visión, los tres tienen una visión muy clara. Yo veía que Débora estaba anotando un montón de cosas, no sé si querés agregar alguna cosa más sobre lo que estabas anotando. Sí, acá Francisco decía el tema del hartazgo, que es cierto, el que se vayan todos terminó canalizado en el voto a Milei. Y Carlos decía el tema de si no hay acuerdo, no hay consenso, nadie le va a creer a la Argentina, no vamos a salir adelante. Mi preocupación es la siguiente. Si ese hartazgo y esa expectativa de, por ejemplo, gane Milei, no hay dólares para la dolarización, pero no solo no hay dólares. La dolarización tiene que pasar por el Congreso, nunca va a tener los votos. Entonces, si de acá a un año no hay dolarización, todas las expectativas que el votante había puesto en Milei, porque coincido que algunos creen y comparten la mirada de Milei, ¿a dónde se va a canalizar toda esa frustración, todo ese, digamos, esa expectativa que pusiste y que no se concretó? Y lo raro es que el candidato que mejor me parece que había entendido esto del consenso había sido Larreta, fue uno de los menos votados, y paradójicamente el más votado fue una persona que dice no voy a negociar con la casta, y que cuando va a la Cámara de Diputados plantea que salvo él y sus 2 diputadas, el resto son unos energúmenos o lo que fuere. Entonces mi duda es, si el 11 de diciembre él fuera presidente, ¿va a cambiar ese discurso? ¿O cómo va a gobernar? Porque con referéndum, el referéndum, tanto el vinculante como el no vinculante, tiene que pasar por el Congreso. Entonces tampoco va a poder dolarizar por consulta popular. Entonces, ¿dónde va a quedar canalizada toda esa frustración? ¿En la calle? No lo sé. Sí, qué sé yo, la verdad que no, por supuesto no tengo la respuesta a eso. Creo que ninguno de los 4 tiene esa respuesta, podemos tener alguna reflexión. Yo creo, lo que vos estabas planteando respecto de la frustración que puede llegar a tener la gente, si las cosas no se dan, creo que la sociedad argentina, esto que decías de que
Larreta venía con un discurso de consenso y fue uno de los menos votados, tal vez sea porque la sociedad está tan cansada de las cosas que ni siquiera la sociedad está preparada para, o sea, la sociedad no consensúa entre la propia sociedad. Y eso se refleja también en nuestros gobernantes y en nuestros votos, ¿no? Pero es simplemente una reflexión, casi diría social, la que estoy planteando y desde mi punto de vista. Lo que sí me interesaría preguntarle a los tres es cómo todo este panorama de incertidumbre los afecta a ustedes como comunicadores. O sea, ustedes están dando una interpretación de lo que pasó en las elecciones, me parece fantástico, pero ustedes de la piel de comunicadores, ¿cómo los afecta todo esto? ¿Le genera más expectativa, menos expectativa? Un lugar de trabajo más cómodo, lugar no físico, digamos, ¿no? Una concepción de trabajo más cómoda, se sienten a gusto. A mí me parece que en algún punto es un lugar, yo sigo creyendo en la independencia del periodismo, ¿no? Viste que hay gente que dice, o sea, como la objetividad como punto como objetivo, ¿no? Como punto de llegada. Después uno puede decir, yo quiero ser bueno, no somos muy buenos todo el tiempo, nos equivocamos, pero digo, que existe esa idea. Y eso en una elección donde todos tienen puntos criticables, todos cometen errores, nadie se lleva todos los aplausos, ni nadie, estos 3/3 son reales, digamos, ¿no? Eso en algún punto nos pone en un lugar más cómodo porque podemos recibir tanto críticas como, sobre todo críticas de los 3 lados distintos, y eso es un poco, es lo que tiene que hacer el periodista, ¿no? Vos imaginate que si hubiera ganado alguien, hubiera sido el claro ganador de las primarias, y uno tuviera que cuestionarlo o hacerle preguntas incómodas, por ahí ya, sobre todo con esta distancia que hay entre la primaria y la general, tendríamos ya una tensión, ¿no? Entre el periodismo y las audiencias. Y me parece que eso no está ocurriendo, digamos. A mí me pasa que me he peleado con las 3 fuerzas en los últimos días y bueno, y eso es saludable que pase, ¿no? A ver, yo creo que el tema, como lo veo yo, primero es una, como decía antes, una etapa muy entretenida para trabajar para nosotros. ¿Verdad? Hay de todo el tiempo, hay mucho para contar. Y en definitiva, el periodismo, por lo menos como lo concibo yo, también es contarles algo. Contarles algo que creemos que está pasando, eventualmente opinar, pero contar. El tema de las fuentes, la clase dirigente, la grieta, que es un actor, es un problema con el que con el tiempo aprendimos a lidiar. Por mi lado. Y aprendimos a tener fuentes que te odian y que te lo demuestran todo el tiempo. Y creo que ya dejó de ser el principal problema, el tema de la grieta, el tema de el subgénero de periodismo militante y esas cosas. Sí, lo que estoy percibiendo ya desde hace algunos años y que sí incomoda, no es el lado de la clase dirigente, la economía en nuestro lado, con todos los actores que eso tiene, y nosotros como medios de comunicación, sino un problema que hay de este lado, que es del lado de la gente, del lado de las personas a las cuales nosotros le hablamos, le comunicamos, que es algo que los norteamericanos, la sociología norteamericana estudió, que es el sesgo de confirmación. A veces lo que quiere la gente es tener razón. Y si vos no se la das, te pueden pasar 2 cosas. Que no te escuchen, no te lean, no te miren,
las reglas del juego, o algo peor, que te insulten. Y que te insulten de una manera, sobre todo lo que estamos en redes, nos han dicho barbaridades. No es de acá, no es de la Argentina, es en todos lados, pero sí es un fenómeno complejo, que es de la gente que ya tiene una opinión formada, y esa opinión además es radicalizada, y que tu opinión le molesta, o tu visión le molesta, o tu información molesta, porque va a refutar, va a molestar ese convencimiento de algo que está firme y que no tiene por qué ser cambiado. De los dos lados, ¿eh? De los dos lados. Hay este problema, se llama sesgo de confirmación, no sé si lo estoy traduciendo bien, pero bueno, sí. Está en los dos lados y creo que es el principal problema que tenemos hoy nosotros. Yo quiero agregar una cosa, eso me parece un drama para el periodismo, que te insulten también, pero que te insulten no cambia la calidad del periodismo. Que haya, acá voy a citar a una colega, María O'Donnell, que haya en lugar de audiencias hinchadas, hace que, como vos decís, te leen menos, tenés menos rating, y el empleador o el empresario de los medios evalúa por esos resultados. Entonces, al final, uno tiene el dilema de sumarse o no a esa ola, porque está en juego tu carrera, está en juego... Entonces, eso sí afecta seriamente la calidad del periodismo, y no le veo mucha solución, porque los medios también tienen que monetizarse y vivir de algo, ¿no? Tienen que vivir de audiencias. Ahora, si la audiencia te rechaza, es complicado. Y te genera un dilema ético en forma permanente. Permanentemente. Débora, ¿querías agregar algo? No, sí, esto que vivimos bajo la tiranía del clic. Vos por ahí estás 3 días hablando con fuentes, chequeando lo que fuera, haciendo una nota, y como no es cliquera, o tiene unos nombres ahora que no me lo sé, por ahí una declaración explosiva de alguna figura mide más. Y al final del día la empresa termina midiendo que tuvo más clics o lo que fuera. Entonces decís, ¿para qué me voy a gastar si no me van a leer? Y encima perjudica, digamos, mi desempeño en la empresa o lo que fuera. Eso pasa muchísimo. Y otra cosa que vos explicás con datos, no sé, lo de la dolarización. Yo hice toda una nota explicando, no puede pasar por esto, por esto, por esto. No importa, en las redes me mataron porque la gente quiere que haya dolarización, entonces el Congreso no se puede poner... Bueno, pero no, ¿viste? Y la verdad que se vuelve todo muy agresivo. Y bueno, uno imagina que después cuando te topás esas personas cara a cara no son así de agresivas. Y las redes tienen un poco esto, que te ocultás detrás de un huevito o lo que fuera y decís cualquier cosa. Perdón, agreguemos que, primero, no es, insisto, no es una cuestión de acá, es una cuestión en todo el mundo, y que nuestra profesión está viviendo el cambio más importante, creo que desde Gutenberg, acá. Nadie puede decir, hace poco estuve en una editorial muy grande europea, se llama Axel Springer, alemana, que es la que publica Die Welt, Bild, ¿no? Y ellos están en la misma, no saben para dónde van, ¿no? Con lo cual, el medio, cuál va a ser, sobre todo la gráfica, de acá a 5 años es un misterio, es un verdadero misterio todavía no develado, salvo que hay una industria que está ya, supongo, en los últimos años, que es el diario papel, que seguirá existiendo, buscando su formato, que lo está buscando y creo que lo está encontrando, pero no es el diario papel que todos nosotros conocimos, ¿no? Y por eso todo esto se da, para ponerle un poquito más de emoción al asunto, en medio del cambio más importante en la historia del periodismo en siglos. Bueno, por un lado, lo quiero excusar a Francisco, que sé que tenía un compromiso posterior y yo le estoy midiendo Muchas el tiempo gracias. porque él amablemente no tocó el teléfono ni tocó el reloj, así que te quiero avisar que es el horario que Perfecto, bueno, me les habías agradezco comentado. muchísimo.
Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y quería abrir a la posibilidad de preguntas. Si alguno tiene alguna consulta, no sé si están con el... Y por favor, Francisco, esperame un segundito, porque hay unos, mientras tenés un presente de la facultad. Esperá porque no me puse los lentes. Así que... Mirá, este. Un aplauso para Francisco. Gracias. Y bueno, y ahora sí, me crucé delante de la cámara. Entonces, abrimos a consultas. Si alguno tiene alguna pregunta, levante la mano. Bueno, los dejamos atónitos a todos. Sí, muy claros. Sí, ahí hay una pregunta. Gracias. Pregunta de vuelta. ¿No estamos viviendo un momento muy histórico? Viendo que, bueno, actualmente vamos a ver por primera vez, tal vez, en estas elecciones y más o menos a repetir el resultado, 3 partidos políticos fuertes en nuestro país, algo que antes siempre estaba manejado por 2 partidos, ¿no? Independientemente de lo que cada uno piense políticamente, ¿no? Sus ideas. Pero a lo que voy es, siempre en situaciones en donde hay grandes cambios o surgen eventos donde un país puede cambiar, ¿no? También nuestro país surgió por la caída de un imperio, ¿no? Nuestra independencia surgió así también. ¿No puede surgir también así, con este contexto, un cambio que sea positivo? No en el sentido de apoyando a un partido, sino tal vez un cambio positivo en general, haciendo que la política tal vez se tenga que cambiar y a lo mejor esto genere un efecto positivo a nivel nacional y en la gente. No lo veo tan así, pero por una simple razón. Para mí Javier Milei no tiene un partido por detrás. De hecho, le fue muy mal en las elecciones provinciales, le costó muchísimo armar las listas. De hecho, en una de las provincias ni siquiera, en algunas provincias ni siquiera tuvo candidatos a diputados o senadores. No tiene estructuras a nivel municipal, provincial. Entonces, lo que más me preocupa es eso, que llegue, o sea, no porque hay que votar o no a Milei, o sea, lo que más me preocupa en el sentido de que es algo que no conocemos, es que gobierne una persona que no va a tener diputados, senadores, intendentes, gobernadores. Entonces acá se juega el tema de la gobernabilidad. Digo, si vas a saber negociar con los otros 2 partidos, que de hecho ya ni siquiera son 2 partidos, porque Juntos por el Cambio es más que 2 partidos. Es una coalición, de hecho muchos plantean, uy, al final el PRO se va a ir con Milei, los radicales, Gerardo Morales se va a ir con Massa. Digo, me parece que estamos más en una etapa de coaliciones, por un lado, y por otro lado tengo eso, veo 2 grandes coaliciones que se sostienen en el tiempo y veo a Javier Milei por detrás. Entonces esa es mi duda, ¿cuánto se puede sostener eso en el tiempo? A ver, en términos, yo creo que es histórico, todavía no puedo ponerle el grado, la calificación de qué tan histórico. ¿No? Si es histórico o revolucionario. Eso no lo puedo mensurar, pero sí creo que es histórico. Lo que viene es histórico. Por la presencia en política y votos del factor que hablaban los chicos antes, hartazgo, en algo que sí o sí va a tener consecuencias reales. Ahora, cuando digo que es histórico, bueno, es tan histórico lo que viene como el 89, como el 2000 y como el 2001. Creo que el 2023 o 2024 es el tercer hito histórico de cambio, de volantazo del
destino político y económico de la democracia moderna argentina, entendida del 83 para acá. La buena noticia es que va a ser todo dentro de la democracia, como fue el 89, 2000 y fue el 2001, ¿no? Creo que hay, que lo que nace del 2001, 2002, en realidad 2002, nosotros decimos 2001, pero en realidad el año es el 2002. Lo que nace en el 2002 termina ahora, eso sí. Ahora, ¿qué tan histórico la calificación de muy histórico o un poco histórico? Eso se verá con el tiempo. Igual se te escucha, ¿eh? Sí. ¿Ustedes lo ven algo como un evento que es más, tal vez que pueda ser temporal, que dure unos par de años, que algo que tal vez se queda vigente? No, para mí no es temporal, se queda vigente. Se queda vigente. Sí, es un cambio. Es un cambio, pero no por los políticos. La gente lo cambió. La que cambió es la gente. O sea, hay un modelo, hay una manera de organizarse política, económicamente, que terminó. Y que va a venir otra cosa. Ahora, las otras cosas que vienen, vos fíjate que es el tema de tener años, ¿no? Vos sos joven. Pero porque estoy hablando más por lo que viví que por lo que... Cuando aparece lo del 89, y 89, 90, y nos paramos en la campaña electoral del 89 que llevó a Menem a la presidencia, no tuvo absolutamente nada que ver con lo que vino después. Pero lo que vino después marcó un rumbo, lo primero marcó un rumbo, pero el gobierno de Menem fue un segundo tiempo desde que asumió Menem. El primer tiempo de Menem fue Bungibón, Herman González, Plan Bonex, y recién después vino la presidencia de Menem, que recordamos. En el caso de este proceso que está terminando, arranca con la crisis, arranca con Duhalde, pero lo que viene después es con Kirchner, o el kirchnerismo. Con lo cual, lo que yo creo es que acá también va a haber dos momentos de algo histórico, y que todavía no empezó el primero. Y que tampoco tengo tanta imaginación para decirte esto va a ser así, así, así. Pero vuelvo a lo que hablábamos, a lo que mencionaba con lo que arranqué la charla anterior. Todavía no apareció el Remes Lenikov, no apareció el Herman González, ¿no? Con lo cual, acá se vienen reformas, pero no reformas, la reforma impositiva. Acá viene la normalización del tipo de cambio, acá viene el ajuste fiscal, acá vienen un montón de cosas previas a lo que después pueda pasar. Pero sí creo que es un momento histórico. ¿Qué tan histórico? No sé, en 10 años volvemos y ahí lo evaluamos. En el CON 2033 tenemos ya una charla sobre el tema. No, Carlos, lo que decís, perdóname, sí, Marcelo, lo que decís es muy interesante también porque casi te diría que casi todos los puntos de inflexión en la historia, Argentina, por lo menos mundial, creo que también tuvieron ese poner primera y después el momento del asentamiento, qué sé yo. La crisis de 1890, Carlos Pellegrini también tuvo un momento de Carlos Pellegrini y después su resurgimiento. Inclusive el momento pre-Perón y post-Perón también generó un momento de acomodamiento y después un impulso. Así que creo que es como decís, estamos viendo a ver quién pone primera y después vemos quién empieza a poner los cambios después. Marcelo, sí. Un amigo de la casa ahí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Evidentemente un profesor, ¿verdad? Sí, sí, un amigo histórico de la casa.
Voy a parar entonces. Buenas tardes. Él también vio las crisis. Él también las Sí, vio. además de profesor, estoy en el panel que sigue, creo que es a las 7 de la tarde. Nada, uno tiene la percepción que si se va de viaje por 25 años en la Argentina, por 20 años, cuando vuelve, siempre tenemos los mismos problemas. Y si se va por un mes, uno entra en crisis, ¿no? Porque pasan cosas nuevas, porque no sabemos para dónde vamos y demás. Y tomando alguna referencia de lo que decías recién, que no hay un Herman y que no se encuentra el Herman y no se encuentra el Remeslenikov, ¿no crees que estamos más cerca de Celestino Rodrigo que de Remes y de Herman? Digo, en términos de la puja distributiva, de cuando yo veo que los gremios consiguen un aumento del 130%, el otro dice, no, nosotros demos el 145%, ¿no nos estamos acercando más a una solución al Rodrigazo que al hermanazo o a lo de Remes? Esa es mi consulta. Bueno, primero, ojalá que no, porque después de Celestino Rodrigo lo que vino. Yo creo que la democracia, primero en términos políticos, ¿no? En términos económicos, yo creo que sí, ¿no? Que, no sé si un Rodrigazo, pero sí que estamos viendo un montón de desequilibrios fiscales, no sé si de gasto público, pero sí de desequilibrios de moneda doméstica, vamos a ponerlo en esos términos, que en algún momento van a tener que ir hacia un equilibrio, sí o sí. Si eso es con un Rodrigazo o similar, puede ser, pero lo que te dan estas cuestiones históricas, estos fenómenos históricos de la Argentina, es que como se dieron ya una vez, ahora se pueden estudiar y quizás adelantar. Entonces, bueno, puedes hacer el Rodrigazo como la solución. El Rodrigazo y qué más. ¿Y qué otra cuestión? ¿No? Herman y qué más. Remes, o sea, el corralito, el corralón, la devaluación y qué más. ¿No? Y creo que el tema es el y qué más, pero a ver, yo no sé si ponerle Rodrigazo, pero la verdad que puede ser. El tema es, bueno, pero evidentemente va a ser en una gestión que tiene 4 años por delante, no en una gestión desgastada, ¿no? Con lo cual, la posibilidad de otras reformas puede haber, pero... Y para complementar, digamos, la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta que una opción viable y posible es que Milei pueda ganar, y como decías vos hace un ratito, no tiene consenso en términos políticos, ni diputados, ni senadores, ni gobernadores, asimilan a que el proceso de Milei puede ser un proceso más a lo peruano, sin por un lado, o salís a lo Fujimori o salís a... A ver, mi visión. Sí. Por eso, ¿no? Y no pregunto más. Ya, No, perdón. Me entusiasmo y quiero una charla, ¿no? A ver, mi visión y muy particular, y abierto a debatirla. Y voy a usar una frase de Hugo Moyano para explicar mi opinión, mi visión. Yo creo que pensar hoy en la salida a la peruana o a la israelí, o sea, casos que uno podría estudiar y asimilar, es, acá voy a la frase de Moyano, comerse la cena en el desayuno. Porque hasta que llegas a ese momento tenés que pasar tantas cosas. ¿No? Es más, para poder asimilar, che, hacemos la peruana, la israelí, que son versiones creo que válidas, creo que válidos para analizar, sobre todo la israelí, a mí me gusta más la israelí, por el proceso político. Pero hasta que llegas a ese punto hay que hacer tantas cosas. Hay que tomar tantas decisiones duras. A ver, vos no podés seguir teniendo un tipo de cambio de 3.50 y unos dólares financieros navegando
entre 6,80 y 7,60 y 20 tipos de cambio, y la industria automotriz no tiene pintura para importar, ¿no? Hasta que llegas al punto de la estabilidad del Banco Central, hay tanto en el medio, tanto que se tiene que acomodar con decisiones o se va a acomodar solo, ¿no? Que, la verdad, como es una frase de Alejandro Werner, el ex director gerente para el hemisferio occidental del FMI, sobre Argentina, pero un tiempo atrás, en la época de Macri, decía, bueno, en definitiva, en algún momento hay que tomar la decisión de quién va a perder mucho, quién va a perder más o menos y quién va a perder poco. Pero todos van a perder. Y si vos no tenés una clase política dispuesta a tomar esa decisión y la otra clase política que no es la gobernante bancando, bueno, las cosas se van a acomodar solas y cuando se acomodan solas se acomodan mal o se acomodan peor. Y después tiene que venir otra ola para acomodar lo desacomodado, ¿no? Que fue el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Contestando a tu pregunta, a la peruana, pueden ser, son todas alternativas, pero antes hay tantas decisiones que tomar para acomodar una economía desquiciada que cuando llegues a ese punto de qué tipo de estabilidad y con qué instituciones, que es algo muy importante, qué instituciones las van a garantizar esa estabilidad, creo que falta mucho, por ahí mucho o poco en el tiempo, eso es indeterminado, pero que hay un periodo doloroso antes que eso. Muy alentador todo lo que dijiste. Lo que me parece muy curioso es que frente a lo que él plantea, que hay que tomar muchas medidas muy dolorosas, claro, lo que aprende es una figura, te dice hay que prender fuego al Banco Central y ya está, porque, qué sé yo, es todo muy, muy complejo y nadie quiere pagar, nadie quiere salir perdiendo, me parece. Sí, tal cual. Parece que efectivamente estamos en un punto de inflexión y que ese punto de inflexión tal vez necesita que la sociedad esté lo más unida posible para que podamos salir también de la mejor forma posible. Creo que efectivamente va a haber momentos complicados el año que viene, momentos dolorosos, ajustes hay que hacer, y no solamente ajustes económicos, ¿no? Ajustes en general hay que hacer, y bueno, esperemos que tanto la dirigencia como la sociedad esté a la altura de las circunstancias. No sé si queda alguna otra pregunta. Si no, me queda solamente agradecer a los expositores, agradecerles a ustedes por estar acá, citarlos a ellos para 2033, para en la próxima ECON tener unas reflexiones un poco más alentadoras. Te voy a pedir, Si Carlos. no podemos venir en el largo plazo, no sé, en abril del año Claro, que viene. claro. El otro día me pidieron una definición de corto, mediano y largo plazo y yo dije, corto plazo es hasta donde ves bien, mediano plazo hasta donde ves un poquito más nublado y largo plazo es miopía, presbicia y todo junto. Así que, como decís, el mes que viene ya es mediano plazo. El mes que viene mediano plazo, largo plazo es el 23 de octubre. Exacto, tenés razón. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar. Bueno, muchísimas gracias. Antes de que se retiren, le vamos a hacer entrega de un recordatorio, certificado de participación, también una foto del evento.